Lo que estoy a punto de contarles, son sucesos, que han pasado en la vida real, y no estoy mintiendo, justamente, estoy escribiendo esta anécdota, en mi computadora, ya no puedo ocultar esto, lo que, el asesino de mi hijo, me dijo hace varios años atrás. Habrán pasado como unos 22 años, en lo que me confesó todo lo que le había pasado, y, qué es lo que había hecho, con mi hijo, y su grupo de amigos. Pero antes, te contaré mi historia. Cuando era joven, trabajaba en una empresa. Yo estaba, en el área de contabilidad, y conocí a una bella mujer. Era la secretaria, del gerente general de la empresa, quien en el futuro, nos casaríamos y seríamos felices para siempre. Oh bueno, eso creía. Un día, mi esposa, me dio la noticia, de que estaba embarazada. Salté de la emoción, era el hombre más feliz de mi vida. Pasaron 8 o 9 meses. Ella ya iba a dar a luz. La llevé al hospital. Cuando dio a luz a mi único hijo, no resistió, y murió. El día que creí que sería el hombre más feliz de mi vida, fue también el peor día de mi vida. Me puse a llorar como loco, por la muerte de mi esposa. Al tranquilizarme, tomé a mi hijo, y le dije, no te preocupes, yo te cuidaré con mi vida. Pase lo que pase, yo estaré ahí para ti. Terminando de decirle esas palabras, le di un fuerte abrazo. Los años se pasaban volando, y mi hijo, ya era todo un joven, tendría, como, 23 años. Cuando tuvo esa edad, fue cuando, él, murió. Eso fue, en el año 1999. Pero antes de que sucediera todo eso, en su niñez, yo no le tomaba mucha atención. Había contratado a una niñera, para que lo cuidara todo el día hasta que llegara del trabajo. Y cuando llegaba del trabajo, casi nunca le hacía caso. Es por eso, que, mientras pasaban los años, mi hijo, se juntaba con malas amistades. Hasta cuando me mandaban a llamar en la escuela, era para que tome medidas necesarias, porque mi hijo, ya se estaba pasando de la raya. Yo les decía a los profesores, e inclusive al director de la escuela, que haría eso, pero nunca lo hice. Más bien, le decía, que no vuelva a hacer eso. Hasta a veces no le daba importancia. Creí que los jóvenes de ahora se comportaban así por diversión. A mi hijo, le daba igual lo que le decía. Cuando ya había acabado la escuela, ni siquiera le importó ir a la universidad. Yo le había advertido, que si no iba a estudiar, o aportar algo en la casa, entonces, las puertas estaban abiertas. Y dicho y hecho, mi hijo se había ido de la casa. No esperaba que hiciera eso, pero él había tomado su decisión. Casi nunca venía a visitarme, solo de vez en cuando, para pedirme dinero, o cuando no tenía, me robaba. Y así pasaron 7 años, cuando, en las noticias, me había enterado, que 13 jóvenes, habían sido asesinados brutalmente en una mansión abandonada en medio del bosque. Un enfermo mental los había matado a todos. Les había desmembrado de la manera más horrible posible. Y en uno de esos jóvenes estaba mi hijo. Me había partido el alma con esa noticia. Había recordado el día en que había perdido a mi esposa. Y ahora, había perdido a mi hijo. Estaba tan dolido. Hasta ahora lo recuerdo. En ese entonces, nunca se supo por qué el hombre había matado a todos esos jóvenes. Nunca dijo su nombre, hasta cuando lo obligaban a que diga. Él nunca decía su nombre. Él solo decía, que era un don nadie. Así que, la policía le puso ese nombre, el don nadie. Al cabo de unos días, en el juzgado, habían declarado que el asesino, lo habían sentenciado, a cadena perpetua. Todos los familiares de los jóvenes fallecidos, estaban felices que se haya hecho justicia. Pero yo no quería justicia. Yo, quería, venganza. Le había fallado a mi hijo en vida. Le había prometido en el día de su nacimiento, que pasara, lo que pasara, le protegería con mi vida. Y le fallé. No le fallaré en la muerte. Estaba dispuesto a cobrar venganza. ¿Pero cómo? Pues, tendría que pensar en un plan, para poder sacar a ese asesino de la cárcel. Pasé un año con unos colegas, haciendo un plan, de cómo haríamos para infiltrarnos en la cárcel en donde se encontraba ese psicópata. Ya pasado un año, estábamos listos, para iniciar la misión. Fuimos a la cárcel en donde estaba aprisionado el asesino de mi hijo. En la prisión en donde él estaba, la seguridad estaba más avanzada que los demás prisioneros. Primero, unos colegas y yo, nos vestimos de policías. Al ya infiltrarnos, mi otro colega, que era un hacker, bloqueó todas las cámaras de la cárcel. Al hacerlo, inmediatamente, presionamos el botón de emergencias. Esto hizo que todo se saliera de control. Y de nuevo, el hacker, ahora, tuvo acceso al control de toda la cárcel. Hizo algunos de sus trucos informáticos que sabía hacer, y hizo que todas las prisiones se abrieran. Había empezado un motín.
entre policías y prisioneros. Nosotros evitamos a toda costa a los prisioneros, y nos estábamos dirigiendo a la prisión del asesino. Cuando llegamos, vimos que estaba solo, y su celda de alta seguridad, abierta. Actuamos rápido, y le tapamos con una bolsa de tela su cabeza. Rápidamente, el hacker abrió todas las puertas de la cárcel. Tuvimos éxito, pero lo malo, es que creamos una fuga. La mayoría de prisioneros que estaban ahí, tuvieron suerte de escapar, otros no. En esos momentos, no me importaba en lo más mínimo, si habían escapado todos o no. Lo que me importaba en ese entonces, era que ya tenía a ese desgraciado conmigo, e iba a pagar por todo el daño que había hecho. Una vez, ya completada la misión, mis colegas y yo, lo llevamos al sótano de mi casa, y empezamos a darle, fuertes puñetazos, patadas, hasta uno de ellos, agarró un fierro, y le dio un golpe bien fuerte en la cara, que terminó desfigurándole el rostro. Así, estuvimos, por 10 minutos, pero el sujeto, estaba inmutable, ni un grito, ni un llanto. Así que, le quité la bolsa, y le escupí en su cara. Le pregunté, ¿por qué mataste a mi hijo? ¿Por placer? Dímelo, necesito saberlo. No descansaré en paz hasta que me lo digas. Te haré pasar un infierno con mis amigos si no hablas. En eso, por fin había hablado el sujeto, y me había dicho, infierno, pero si todos tus golpes y los de tus amigos, no me han dolido nada. El dolor que llevo dentro de mi ser, es el peor infierno que me pudo haber tocado. El haber perdido a un ser querido. ¿Sabes? Tú y yo nos parecemos mucho en común. Después que me dijera todo eso, agarré un cuchillo, y se lo puse en la punta de su cuello, y le dije, ¿en qué nos vamos a parecer tú y yo? Dime, tú eres un psicópata, que mató a varios muchachos sin remordimiento, y dudo que tú sientas dolor por haber perdido a un ser querido. No te creo para nada, estoy seguro que tú, ni tienes sentimientos hacia un ser querido. Él dijo, no me importa si me crees o no, pero es la verdad. Además, tu hijo, fue una mierda de persona. En ese momento que me había dicho eso, hubo un absoluto silencio por 10 segundos. Ahora sí, estaba decidido a matarlo de verdad. Antes de querer matarlo, él me había dicho, pero si me matas ahorita, nunca sabrás por qué lo hice. Te entiendo, tú fuiste padre. Déjame decirte que yo también. Y si quieres saber por qué le hice eso a todos esos jóvenes, entonces escúchame. La verdad te contaré, porque eres el único que me cayó bien. Varios periodistas de Quinta me quisieron hacer entrevistas, pero nunca les daba el suceso del caso. Aunque, solo a una persona, sí le dije lo que había pasado. Pero él, no era periodista. Eso no importa ahora. Ahora, si quieres escuchar, te contaré todo. Estaba tan furioso, que, por un momento, me calmé, y decidí escucharlo. Y así, empezó su relato. Mi nombre es, Marlin Wilson. Ya sé que me conocen como el prisionero don nadie. Son afortunados que sepan ustedes mi nombre verdadero. Pues bueno, yo fui padre de familia hasta el año pasado. Como tú, pues, también, habían asesinado a mi hijo. Pero, mi hijo, tenía 9 años. Yo vi, que le hicieron a su cuerpecito, y no dejaron rastro alguno los desgraciados. Pues aquí les cuento, yo hace 10 años, fui el hombre más feliz de mi vida, por haber tenido un hijo. La verdad, no era bueno poniendo nombres. Así que mi esposa, le puso el nombre, Nemo Wilson. Yo, acepté que se llamara así, porque me gustaba el nombre. En ese mismo día que mi esposa había dado a luz a mi hijo, hubo un atraco en el hospital. Tomaron a todas las personas como rehenes. Al parecer, estaban buscando a alguien en el hospital, para matarlo. Mi esposa, estaba llamando al 911. En eso, uno de los asaltantes, apuntó con su ametralladora a mi esposa, y le dio un disparo en la cabeza. Mi hijo recién nacido, se puso a llorar. El asaltante había gritado de una manera horrible diciendo, si no callas a ese puto bebé, lo mataré, te juro que lo voy a matar. Me puse a llorar, porque pensé que matarían a mi hijo, y a todas las personas del hospital. En eso llegó la policía y mató a todos los asaltantes que estaban en el hospital. Al ya acabar todo ese infierno que había sucedido, desde ese momento, me convertiría en un padre sobreprotector. Así, pasaron los años, y siempre a mi hijo, no lo perdía de vista, para que no le pasara nada malo. Ustedes dirán, que un padre, debería ser más sobreprotector con su hija, pero, con su hijo. Bueno pues, mi caso fue así. A mi hijo siempre le gustaba todo acerca de la vida marina. Siempre tenía colecciones o pósters de animales del mar. Pero a los animales que más le gustaba a él, eran los peces payasos. Pasaron los años, y fue el cumpleaños de mi hijo.
cumpliría 9 años. Así que, invitó a todos sus amigos de la escuela, y yo armé la fiesta más grande posible. El presupuesto fue enorme, pero todo lo que estaba haciendo era por mi hijo. Ya habían llegado los invitados de mi hijo con sus padres, y mi hijo estaba feliz. Mi hijo estaba puesto con un traje de un pez payaso. Al ver lo que se sentía alegre, fue también una alegría para mí. Empezó la fiesta, todo era risas y diversión. Pero había un problema, los payasos que había contratado no habían llegado aún. Los llamé, pero no respondían, y seguí haciéndolo, pero ninguna respuesta. Pasaron 15 minutos, y al fin habían llegado. Eran como 3 payasos jóvenes. Me había preguntado, ¿por qué vinieron estos payasos, si a ellos yo no los contraté? Por un momento, me puse a pensar, y tal vez era porque los otros se habían enfermado. Me tranquilicé en ese entonces. Había empezado la función de los payasos. Todo era risas, hasta mi hijo se mataba de risa con esos payasos. Pero sentía una mala sensación en esas personas. Sentía que esas personas tramaban algo. No sabía qué, pero estaba seguro. En eso, uno de los payasos llamó a mi hijo para que subiera al escenario. Yo interferí al payaso y le había dicho que mejor escoja a otro niño, pero a mi hijo no. Todos los padres de los demás niños me llamaron aguafiestas por no querer que mi hijo vaya con el payaso. Al final accedí. El payaso dijo que el vestido de pez payaso de mi hijo era hermoso, y también le había dicho que le daría un regalo. Cuando le dio su regalo, en una bolsa, le había dado un pez payaso, y también, un pez, para Canturus hepatus. Es un pez, azul, con una cola amarilla. Mi hijo, le dio las gracias al payaso, y así, la función de los payasos había acabado. Todos seguían divirtiéndose en la fiesta. En eso, vi desde lejos que un payaso, el payaso que le dio los peces a mi hijo, le estaba diciendo algo, y mi hijo fue con el payaso a un lugar extraño. Rápidamente fui corriendo a ver a dónde se lo llevaba, y no podía creerlo. Le estaban tapando la boca, y lo metieron a una furgoneta. Ellos me vieron, y se metieron rápido a la furgoneta, y arrancaron. Vi que había una bicicleta, y los seguía a toda prisa. Estaba yendo a máxima velocidad, pero no los alcanzaba. Gritaba cada vez su nombre. Nemo, Nemo, agarren a ese maldito carro, se llevan a mi hijo. Agárrenlo. Seguía gritando, y no me había percatado que una mujer estaba cruzando la calle. Frené, con toda mi fuerza, y salí volando. Caí al suelo demasiado dolido. La mujer que casi atropello, vino hacia mí, y me había dicho, oiga, ¿está bien? Mientras ella preguntaba, yo decía, no, se ha ido, se fue, no, tengo que encontrar la camioneta. Después de decir eso, ella me respondió, ¿camioneta? Oye, yo vi una camioneta. Yo volteé, y le pregunté hacia dónde se había ido la camioneta. Ella me indicó la dirección. Estaba dispuesto a seguir, pero ella me había interceptado. Yo le grité, ¿qué haces? Suéltame, idiota. Ella me dijo que conocía a esos tipos que se habían llevado a mi hijo, porque ella también estaba involucrada en el secuestro de mi hijo. Todo era parte de un plan. La agarré del cuello, y empecé a ahorcarla con toda mi fuerza, y le había dicho, hija de perra, te vas a morir. Ella me respondió, que si la mataba, nunca sabría a dónde llevarían a mi hijo. Dejé de ahorcarla, y me contó todo lo que sabía. Me contó que ellos son una comunidad, que les gusta hacer sectas satánicas, con niños, y que también les daba placer hacer eso. Me dijo su nombre, ella se llamaba, Dory Anderson. Me contó que a los payasos que yo había contratado, los habían desmembrado de una forma, inexplicable. Ella, solo sigue en esa comunidad, porque no la dejan libre, la amenazaron, que si se escapaba, tarde o temprano la encontrarían, y la matarían, y si ella tramaba algo contra ellos, también la matarían. Al terminar de contarme su historia, me había dicho que salvará a mi hijo de esos enfermos de mierda, y me había dado la dirección. Yo le agarré de la mano y le dije, no, yo no lo haré solo. Nosotros acabaremos con ellos. Te ayudaré, y tú me ayudarás a mí. Hagamos un plan, acabemos con todos ellos, y te juro que les haremos pagar de la peor manera posible. Ella solo sonrió, y nos fuimos a buscar un carro para poder ir al lugar donde tenían secuestrado a mi hijo. Era muy noche, y por fin habíamos llegado al lugar. Pero antes, 1 kilómetro atrás, apagamos las luces del carro, para que no supieran que estuvimos en el lugar. Bajando del carro, Dory me miró de una manera extraña. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Ella dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces acá? Auxilio. Antes que se pusiera a gritar peor, le tapé la boca. ¿Qué te pasa? ¿Estábamos juntos en esto? ¿Por qué me traicionas? Maldita. Repentinamente, cambió su actitud, y dijo, lo siento, perdón, por mi culpa el plan que teníamos casi se va al carajo.
¿Qué te pasó? ¿Por qué actuaste así? Le pregunté. Ella me dijo que tenía un retraso mental, y que algunas veces, su personalidad cambiaba repentinamente, y que olvidaba todo, hasta de su propia existencia. Me enojé mucho con ella. Le dije, ¿por qué no me habías dicho esto antes? Ahora todo el plan si se irá al carajo por culpa tuya. No te quiero en la misión que estábamos por hacer. Me da igual si ellos al fin y al cabo te maten si te escapas o no. Entré al lugar, lo más sigiloso que pude ser, y mientras me alejaba, escuchaba sus llantos de Dory. En eso, escuché que unos jóvenes salieron del lugar, y recibieron a Dory, y le preguntaron por qué vino sola y con ese auto. Cuando le preguntaron eso, pensé que ahora sí estaría acabado, y mi hijo también. Ella simplemente, dijo que le había robado ese auto a un idiota. Me había salvado el pellejo en ese entonces, a pesar de que ya no trabajaríamos juntos en el plan. Llegué a infiltrarme al lugar, y no lo podía creer. Las paredes, estaban con varios símbolos satánicos, el piso lleno de sangre, y varios cuerpos mutilados por cada cuarto. Casi hubiera vomitado en ese lugar, pero me había aguantado. Seguí buscando a mi hijo, y escuché a mi hijo gritar. Fui donde provenía el grito, y lo que vi, sí, lo que vi, fue lo que me había partido el alma por completo. Estaban acuchillando a mi hijo, por varias veces. Era un joven encapuchado, su capucha y su pantalón eran de color negro y tenía un reloj analógico amarillo. Mientras acuchillaba a mi hijo en el estómago se reía de una manera macabra, mientras que mi hijo, solo pedía ayuda gritando. Lloré de una manera bien fea, y grité, y me abalancé contra ese desgraciado. Cuando me abalancé contra ese imbécil, otros jóvenes me interceptaron, me agarraron y empezaron a golpear bien fuerte. El joven que estaba acuchillando a mi hijo, vi mejor su rostro, era el mismo payaso que le había regalado los peces a mi hijo. Vino hacia a mí, y me dijo, vaya, así que viniste, sabría que tarde o temprano estarías aquí, pero lamentablemente, no debiste venir aquí, porque lo que estoy a punto de hacer, estoy seguro que no te gustaría que lo vieras con tus propios ojos. Bueno, esto es lo que pasa, por querer encararnos, y hacerte el héroe por salvar a tu hijo. Oigan, traigan a los perros. Vamos a enseñarle a este hijo de puta, a no meterse con nosotros. En eso vinieron, 2 perros de raza pitbull. Yo les pregunté, ¿qué iban a hacer? ¿Dejar que me coman esos rabiosos? Él, me dijo, que se comerían a lo que más amaba en este mundo. En ese mismo momento, dio la orden de soltar a los perros. Cuando soltaron a los perros, vi que se dirigían al cuerpo de mi hijo, que aún seguía vivo y estaba agonizando. Empezaron a comérselo vivo, mi hijo gritaba y gritaba llorando, en sus últimos momentos. Me decía, papi, ayúdame por favor. Yo, gritaba con toda mi fuerza, su nombre. Los jóvenes, solo se reían de una manera macabra, viendo cómo se lo estaban comiendo vivo a mi hijo. Yo suplicaba, y suplicaba gritándoles que ya dejaran de hacer eso. El joven solo me había dicho, no quiero, y después se empezó a reír más fuerte. Así pasaron como unos 10 minutos que al final, terminaron por comerse toda su carne. Solo quedaba casi los huesos. Después de ese suceso, el joven, había ordenado que me metieran a un calabozo, y ahí, estaría hasta que yo muriera. En ese momento, solo decía, se acabó, todo. He venido a este lugar, todo, en vano. Mi hijo está muerto, y yo también moriré. Parece que Dios, ha sido cruel con mi vida. No he tenido la oportunidad de ser feliz con los seres que más quería, mi esposa y mi hijo, muertos. Cuando al parecer, pensé que ya estaría muerto, apareció una luz. Suponía, que, ya era hora de pasar, al paraíso. Estaba ahora sí, dispuesto a reencontrarme con, mi esposa, y mi hijo. Pero, lamentablemente, no fue así. Cuando me iba acercando, más, y más a esa luz, pude percatarme, que había un ser esperándome en esa luz. Cuando, llegué al final de la luz, no lo podía creer. Era, un, mismísimo demonio. Estaba temblando de miedo, nunca pensé que se me haría presente esa cosa horripilante. En eso, el demonio me dijo. Vaya, así que no aguantaste lo que le hicieron a tu hijo, ¿verdad? Esos jóvenes, le hicieron mierda a ti y a tu hijo. Pues, la verdad, el ser humano no tiene compasión ni remordimiento. En fin, todos los humanos tienen un lado malo. Nadie es perfecto. Bueno, no vine aquí para llevarme tu alma, que es lo que todo demonio hace con un ser humano, cuando la persona hizo cosas malas en su vida, sino vine a hacerte una propuesta. Verás, llevo aquí mucho tiempo, en este lugar abandonado. Esos jóvenes que mataron a tu hijo, me invocaron hace mucho tiempo, pero yo nunca me hice presente ante ellos, simplemente, por un capricho. Pero, eso no importa, sino, la propuesta que te vengo a hacer, es,
que, a todos los jóvenes que estuvieron involucrados en el secuestro de tu hijo, los torturaré de una manera bien horrible, y tú presenciarás eso. Una vez que los haya hecho torturar de la manera más horrible posible, sus almas arderán en el infierno, por la eternidad. Te devolveré a la vida, para que presencies lo que les voy a hacer a todos ellos. Pero, una vez que haya hecho todo esto, no me haré responsable de lo que te pueda llegar a pasar. Por ejemplo, si se enteran que tú mataste a todos ellos, te irás a la cárcel o posiblemente te matarán. Porque, si les dices que fui yo, es obvio que no te creerán. ¿Aceptas la propuesta? En ese mismo momento, le dije, acepto tu propuesta. Quiero ver a esos desgraciados sufrir así como me hicieron sufrir a mí y a mi hijo. Hazlo, tortúralos y mátalos lentamente. No importa si yo llevo la responsabilidad de haberlos asesinado, mátalos a todos. Después de decirle eso, él solo me dijo: perfecto, ahora, prepárate para lo que está a punto de venir. Luego de decirme eso, reviví, y cuando desperté aún seguía en el calabozo. La puerta estaba cerrada. En eso, vi que algo salía del suelo, y era ese mismo demonio, quien acabaría con todos ellos. El demonio con su mirada, destruyó la puerta. Estábamos saliendo del lugar, cuando uno de los jóvenes, bajó al calabozo, y vio que estaba fuera. Él, solo se rió, sacó un cuchillo, y vino corriendo hacia mí. Yo solo dije: pobrecito, no sabe lo que le pasará ahora. En eso, el demonio fue hacia él, y empezó a ahorcarle de una manera horrible. El joven empezaba a escupir sangre, y estaba suplicando que le dejara libre y que no le siguiera ahorcando. En ese momento se me hizo raro, pensé que había visto al demonio. Pero en eso, el demonio me dijo, que solamente yo puedo verlo, los demás no podrán verlo. Entonces, sería mucho mejor para mí, para que les intimide, y así ver si los demás me ruegan por sus vidas. El demonio terminó de destrozarle el cuello al joven, subimos rápido, para acabar con todos los demás. Al ya casi subir, en un cuarto, vi algo que me dejó impactado. Era Dory. Le cortaron la lengua, y le sacaron sus ojos. La mataron porque ya sabían que ella los traicionaría, y que me traería aquí, para salvar a mi hijo. Seguí avanzando, y vi a los 11 jóvenes, reunidos ahí, tomando licor. Cuando, les grité, y les dije: escuchen bien, imbéciles, el día de hoy morirán, por haber matado a mi hijo, todos ustedes no podrán salir de aquí. Así que lo mejor sería que me supliquen que no les haga daño, a ver si hay algo de humano en ustedes. Después de decirles todo eso, los jóvenes empezaron a reírse muy fuerte, y el joven que había matado a mi hijo, dijo: así que no aprendiste la lección, ¿verdad? Ahora, serás la presa de mis perros. Ya, suéltenlos. En eso vinieron los perros hacia mí. El demonio, agarró a los perros, y los levantó en el aire. Los perros, lloraban y lloraban, tanto así que sonreí al verlos sufrir también a los perros, por haberse comido a mi hijo. Después vi al demonio como se estaba comiendo la cabeza de los perros, y los jóvenes se asustaron demasiado al ver que sus perros les había sacado sus cabezas. Luego de eso, los jóvenes ya no me veían con la misma cara de burla, sino vi en sus rostros, un miedo inexplicable. Todos empezaron a correr, pero fue inútil. El demonio con sus poderes, los levantó a todos, y los llevó ante mí. Los amarró a todos en una silla. Ellos gritaban, pidiendo ayuda. En mi mente dije: par de inútiles, sabiendo que nadie vivía por ahí, se ponen a pedir ayuda. En eso yo dije: bien, todos ustedes parece que ahora se suplican por sus vidas. Así se siente cuando yo vi cuando mataron a mi hijo en mi propia cara. Todos los jóvenes, empezaron a suplicarme que no los matara, pero, ellos ya firmaron su lecho de muerte. Primero comencé con el primer joven que estaba amarrado a la silla. El demonio, empezó a apretar su cabeza bien fuerte, todos escuchaban como el primer joven, empezaba a patalear y a gritar con toda su fuerza, mientras el demonio le aplastaba más y más su cabeza, hasta que en poco tiempo, toda su cabeza explotó, y les salpicó sangre a todos. Después al segundo joven, rápidamente el demonio le sacó los ojos, y empezó a comérselo, todos lloraban al ver eso, nadie tenía salvación. Al tercer joven, el demonio, lo desmembró de la manera más horrible posible, hasta yo ni podría explicar algo así. Ya el demonio, al terminar de matar a las 10 personas atadas, el último, era el joven que había matado a mi hijo. Ahora, yo sería quien acabaría con ese infeliz, y no el demonio. Agarré el cuchillo que él había matado a mi hijo. Primero, le apuñalé varias veces en sus 2 piernas. Él lloraba y empezaba a moverse bruscamente de la silla. Luego, le dije: ¿cuál de tus 2 manos fue la que acuchilló a mi hijo, a mi hijito querido?
tal vez será esta. Luego de decir eso, agarré su mano derecha y se lo clavé profundo, y luego, con su mano izquierda también. Así estuve torturándolo por 10 minutos en todas partes de su cuerpo. El joven ya estaba moribundo. Así que, ya terminado de cumplir mi venganza, le dije al demonio, son todos tuyos. En eso, vi como el demonio de su mano, extraía las almas de los 13 jóvenes que estaban muertos, incluido, la de Dory, y él me dijo, perfecto, todas estas almas serán juzgadas en el reino de mi señor. Bueno, me gustaría llevarme tu alma también, pero por esta vez te perdonaré la vida, aunque tú ya no tienes nada que perder. Me voy, disfruta de tu triste y miserable vida, que está a punto de empezar. Una vez dicho todo eso, el demonio desapareció con las 13 almas. Los cuerpos seguían ahí todo descuartizados. Después, me dispuse a encontrar los restos del cuerpo de mi hijo, y así, pasaron los días, y no llegué a encontrarle. Se deshicieron de su cuerpo completamente, y me dispuse a llorar. Después, pasaron días, hasta que en la puerta de la mansión abandonada, vinieron varias patrullas de policía, entraron al lugar, y como me vieron ahí con todos los cuerpos muertos de los jóvenes, no dudaron en arrestarme. No quería que sepan de mi existencia, así que opté por que me llamen el Don Nadie. Terminó la historia del hombre. Lo he redactado, tal y como él nos lo ha contado. Quedé impactado y destrozado del corazón. Era imposible, no podía creerlo. El joven que asesinó al niño era mi hijo, porque lo describió tal y como lo había visto su cuerpo el día de su muerte. Porque mi hijo tuvo que llegar hasta ese límite. Me seguía preguntando. Mis colegas me dijeron que tal vez estuviera mintiendo el asesino. Pero en ese momento el hombre atado nos dijo, ya es su decisión si me creen o no. Además, esto se lo conté a alguien más. Yo volteé y le dije, ¿a quién más le contaste esto? Él me respondió francamente, bueno, te lo diré, casi siempre me querían hacer entrevistas, para que sepan por qué hice todo eso, pero yo no quería darle a la prensa el suceso de los casos, porque no me creerían. Yo no soy un hombre mentiroso. El año pasado, unas personas vinieron, pero ellos no vinieron a hacerme una entrevista. Ellos vinieron para escuchar mi historia. Al principio yo no quería contarles, pero luego vi que ellos creían en mí, y fueron directo al grano. Me dijeron que iban a hacer una película de mi caso, una película animada. Ellos eran de los estudios Pixar. El hombre que quería escuchar mi historia era el hombre llamado Andrew Stanton. Así que le conté toda mi historia a Andrew Stanton, y él lloró al escuchar mi historia y me prometió que haría una película animada en honor a mí, y yo se lo agradecí. Me dijo que la película estaría hecha en unos 4 o 3 años. En eso, le grité al hombre, ¿una película animada? ¿De esa carnicería que acaba de pasar hace un año? ¿Qué? ¿Acaso ese imbécil se volvió loco? El hombre solo levantó los hombros, como diciendo, que ni idea. Luego, él me dijo, bueno, ya que acabas de escuchar toda mi historia, no somos tan diferentes después de todo. Perdimos a nuestros hijos, y juramos protegerlos por el resto de nuestras vidas. Pero, fallamos. Yo le dije, no, la diferencia es que tú protegías a tu hijo hasta su último día. Yo nunca le presté atención a mi hijo, se juntaba con malas amistades, y no llegué a pensar que se convertiría en un asesino. Es por eso que lo perdí. El hombre me dijo con sarcasmo, bueno, si quieres, puedo decirle al hombre que te haga una película de tu historia también, se ve que también fue miserable tu vida. En eso agarré el cuchillo, y mis colegas decían que ya lo matará de una vez. Pero lo que hice fue que le corté las sogas. Al dejarlo libre, le dije, ya lárgate, no te quiero volver a ver nunca más, imbécil de mierda. El hombre, sin decir una palabra, se marchó. Al cabo de una hora, en las noticias, vi que el hombre, Don Nadie, había sido asesinado a balazos por la policía. Según los policías, puso resistencia, pero dudo que haya hecho eso. Lo mataron porque era peligroso, así de simple. Pasaron unos 3 años luego de que él haya muerto, y había salido una película a nivel mundial, llamada Buscando a Nemo. Cuando vi la película, era totalmente diferente a lo que Marlene Wilson me había contado. En fin, la película de Pixar, Buscando a Nemo, es muy bella en sí. Pero lo que la gente nunca supo hasta ahora, es la verdadera historia macabra, detrás de esa historia color rosa de Buscando a Nemo. Yo lo sé, mis colegas también lo saben, y el director Andrew Stanton de la película de Buscando a Nemo, con otros ejecutivos de Pixar que eran John Lasseter y Pete Docter. Han pasado ya 23 años, que mi hijo murió, 22 años, que Marlene Wilson me contó su historia y los sucesos del caso, y también murió, y 19 años,
que se estrenó la película Buscando a Nemo. Hasta ahora sigo arrepentido de no haber sido un buen padre para mi hijo, y también siento lástima por el hombre que perdió a su hijo, por culpa de mi hijo, y de los malnacidos de sus amigos. Si retrocediera en el tiempo, les juro que haría lo posible para que mi hijo no vaya por el mal camino. Pero, ya no se puede hacer nada, ya está hecho. La vida continúa. Pero esto que estoy redactando, todo el mundo tiene que saberlo. Terminado de escribir esto, lo publicaré en internet. Con esto concluyo mi historia. Me despido. Adiós.